Y bueno, pues vamos a hablar sobre em, pues el análisis de multicomponentes mediante espectroscopía de ultravioleta visible. Pues prácticamente, pues bueno, estos videos pues los hago ahora sí que pues para que pues todo mundo pues pueda entender como que estos temas, ya que como que no hay mucho de esto en el YouTube y hay problemas que pues, son como que muy repetitivos, pero bueno, espero pues ayudarles como que con un poquito pues de esto, ¿no? Em, Ahora sí que cabe aclarar que pues, no soy ningún experto, pero pues bueno, al menos creo que lo poquito que sé, pues lo sé bien. Ok, entonces bueno, vamos a comenzar. Ay, esta cosa, bueno, entonces vamos a empezar con un problema. Entonces, fíjense bien, dice que se requiere analizar una mezcla que contiene permanganato de potasio y dicromato de potasio mediante espectroscopía de ultravioleta visible, ¿no? Dice que se sabe que el permanganato de potasio presenta un máximo de absorbancia de 440 nanómetros, mientras que el dicromato de potasio lo registra a los 545 nanómetros. Para el análisis se preparan soluciones estándar de ambos compuestos y se miden sus absorbancias en un espectrofotómetro utilizando una celda de 1 centímetro de espesor. Los datos obtenidos son los siguientes. Entonces, pues bueno, nos dan ahí el compuesto, la concentración, en este caso pues es molar, la absorbancia a los 440 nanómetros y a los 545 nanómetros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Bueno, pues nos pide determinar la concentración molar de los componentes en la mezcla, ajá, si se obtienen valores de absorbancia de 0,385 a los 440 nanómetros y de 0,563 a los 545 nanómetros, utilizando pues igual una celda de un espesor, ¿vale? Entonces, recuerde que aquí prácticamente los datos que nos presenta, ahora sí que ustedes se tienen que imaginar el fenómeno. Hagan de cuenta que ustedes están en el laboratorio de instrumental y tenemos el compuesto de dicromato de potasio, ¿no? Entonces, ustedes tienen prácticamente pues ese estándar, ajá, que es de 8,33 por 10 a la menos 4 molar. Entonces, hagan de cuenta que lo que van a hacer es que, pues bueno, de ese matraz de la solución estándar, pues lo trasvasan a la celda, lo meten al VBIS y pues, ajá, ¿no? Les da esos valores de absorbancia a los 440 y a los 545. Lo mismo, hagan de cuenta, sacan la celda, bla, bla, bla. Ahora agarran el matraz de permanganato de potasio, eh, toman una pequeña alícuota, le ingresan a la celda, nuevamente lo meten al equipo y les da esa señal, ¿no? De 0,035 a los 440 nanómetros y de 0,886 a los 545 nanómetros. Eso es únicamente nada más cuando pues ustedes leen, ¿no? Entonces hagan de cuenta que ahora ustedes les dan una muestra desconocida, ujú, y bueno, pues de esa muestra, pues digamos que únicamente no sabemos qué contiene, sospechamos que es eso, entonces al momento de que se ingresa, de hecho aquí dice que de los componentes de la muestra y dice si se obtienen valores de absorbancia de este tipo a los 440 nanómetros y de 0,563 a los 545 nanómetros. Ajá, esto obviamente pues usando la misma celda. Entonces hagan de cuenta que cuando ustedes ingresan al la mezcla, en este caso, al equipo, pues bueno, registra estas señales, ¿no? Aquí, bueno, no presento el dibujo del espectro, porque, bueno, pues de hecho no lo tenía contemplado, pero bueno, si quisiéramos hacer como un dibujo de este estilo, pues tendría que verse así, miren, hagan de cuenta, ah, ustedes tienen su línea, ajá, ¿sí? Así. Acuérdense que el eje de las Y pues es absorbancia, ajá, y el eje de las X pues es prácticamente el número de onda. Entonces, ya perdí el zoom. Ok. Entonces hagan de cuenta que cuando ustedes tienen el dicromato, lo voy a poner en color azul, pues registra unas señales, ¿no?
Em, Creo que la primera era como algo así. A ver, vamos a regresarnos a la presentación anterior. Dice que, por ejemplo, dice que presenta a los 383, ¿no? Se hagan de cuenta que este es a los 440. Ajá, parece que lo estoy sobreponiendo. Y este es a los 545. Entonces hagan de cuenta que su espectro, pues, bueno, suponiendo que lo hiciéramos en el laboratorio, digo, no, no lo dibujo porque, bueno, no lo dibujé porque realmente em, no lo creí necesario, pero yo creo que sí, para que ustedes lo puedan entender. Entonces hagan de cuenta que su espectro, hagan de cuenta que va, vamos a suponer así. Entonces a los 380 pues representa una pancita, ajá, y a los 545 pues volvió a presentar otra pancita, ¿no? Esto obviamente para el dicromato de potasio. Ahora, si lo hiciéramos, por ejemplo, para el permanganato de potasio, se hagan de cuenta que va así. Entonces, obviamente, si está a los 0,035 a los 400 40 nanómetros, pues presentaría una pancita así pequeñita y al momento de que llegamos a los 545, pues va a presentar una barriga todavía más grande, ¿no? ¿Ok? Suponiendo que estos son el 0,8 de absorbancia, ¿sí? Y acá como el 0,35, 380. Entonces, hagan de cuenta que la mezcla dice que presenta una absorbancia de 385. Se hagan de cuenta que de hecho es un poquito más arriba, ajá, de nuestro estándar, ¿no? De dicromato de potasio. Y dice que a los 563, o sea, se podría decir que está prácticamente como por un poquito más arriba nuestra panza, ¿vale? Entonces, bueno, voy a poner la presentación así, y entonces así se vería nuestro espectro. La azul para el dicromato de potasio, la roja para el permanganato de potasio y la amarilla sería la de la mezcla. ¿Ok? Entonces, prácticamente, cómo se vería nuestro espectro si lo hiciéramos pues en el laboratorio, ¿no? Entonces, espero que pues se imaginen, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno. Continuando, entonces, ¿cómo vamos a resolver este tipo de problemas? Así que esa es como que la incógnita, ¿no? Entonces, ustedes se tienen que acordar de la siguiente proposición. La absorbancia total de una disolución a una longitud de onda dada es igual a la suma de las absorbancias de los componentes individuales presentes. O sea, es decir, que para una mezcla de varios componentes que absorben en la misma región del espectro, la absorbancia total a una longitud de onda específica es la suma de las absorbancias individuales de cada uno. Es decir, la absorbancia de una mezcla será igual a la absorbancia del componente uno más la absorbancia del componente 2 más la absorbancia del componente 3, etcétera, etcétera, etcétera. Traducido a la ley de Beer, pues prácticamente nos quedaría la sumatoria de todo eso. Entonces, ¿cómo vamos a plantear el problema? Pues si traducimos lo anteriormente presentado en una forma matemática, podemos afirmar que el número de componentes a analizar dentro de una mezcla será igual al número de ecuaciones planteadas. Es decir, obviamente si tenemos una mezcla de dos componentes, pues por ejemplo, a la primera longitud de onda, pues será la absorbancia a la longitud de onda uno más la absorbancia del componente 2 a la longitud de onda número uno. Y así, por ejemplo, la absorbancia número 2, perdón, la absorbancia de la mezcla a la longitud de onda número 2 pues va a ser igual, ¿no? Prácticamente a la suma de las absorbancias de los componentes a la longitud de onda número 2. Entonces, si fueran tres componentes, nos quedaría prácticamente así, ¿vale? O sea, acuérdense que el número de componentes va a ser igual al número de ecuaciones que ustedes van a plantear, ¿ok? Entonces, eso pues para que no se les olvide. Ahora, primero, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues hay que poner nuestros datos, los datos que tenemos ahí. Ujú. Y para la mezcla, ¿no? Se dice que la absorbancia en los 440 nanómetros es de 0,385 y a los 545 nanómetros es de 0,563, ¿no? Y pues prácticamente tenemos todos nuestros datos. Sin embargo, falta uno. Ajá. Es decir, si se desea conocer la concentración de los componentes en la mezcla, pues tendríamos que plantear este sistema de ecuaciones. La absorbancia de la mezcla a los 440 nanómetros va a ser igual a la absorbancia del primer componente a esa longitud de onda más la absorbancia del segundo componente a esa longitud de onda. Y lo mismo
para la otra longitud de onda. ¿Ok? Entonces, y si sabemos que la absorbancia es igual a la absortividad por, en este caso, molar, porque la concentración es en moles, si fuera gramos sobre litro, pues sería este, eh, puesto con la letra A, en este caso pues es epsilon, sí, por el ancho de la celda por la concentración. Entonces se puede sustituir en el sistema de ecuaciones y nos quedaría prácticamente las siguientes ecuaciones, ¿no? Entonces, ahora, fíjense muy bien, al momento de que sustituimos los datos, pareciera que tenemos un sistema 4x4. ¿Por qué? Bueno, porque si ustedes se fijan, tenemos cuatro incógnitas. Y recuerde eso perfectamente, o sea, algebraicamente hablando, para resolver un sistema de ecuaciones, el número de incógnitas tiene que ser igual al número de ecuaciones. En este caso tenemos cuatro incógnitas. Ujú. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues en este caso la absortividad molar a estas ciertas longitudes de onda las podríamos encontrar mediante la ley de Beer. ¿Ok? Entonces, nuevamente, debido a que tenemos un sistema 2x2 con cuatro incógnitas, procedemos a encontrar las absortividades molares mediante los datos de la concentración de los estándares con su respectiva absorbancia. Ujú. Entonces, vamos a hacerlo. Ahora, fíjense, por lo tanto, si se sabe que la absorbancia es igual a la absortividad por el ancho de la celda por la concentración, ujú, entonces podemos realizar un despeje, ¿no? El B y C que están multiplicando los pasamos dividiendo, ujú, y mediante este despeje nosotros vamos a encontrar las absortividades. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, recopilando los datos, nosotros sabemos que tenemos estos compuestos, estas son sus concentraciones y son sus absorbancias a esa longitud de onda. También sabemos que el análisis se realizó utilizando una celda de un espesor, ¿vale? Bueno, de 1 centímetro de espesor. Entonces, recordando nuestro despeje, vamos a sustituir los datos. Entonces, la absortividad de los 440 nanómetros para el dicromato de potasio es, en este caso, tomando la absortividad. Ujú. Voy a rellenar un poquito. Es tomando este dato de absortividad a los 440, la concentración y el espesor. Ujú. Entonces, haciendo la cuenta, pues nos saldrían esos valores. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacerlo este, igual a los 545. Terminamos con el dicromato, nos vamos con el permanganato. Y es así como nosotros encontramos prácticamente pues esos datos que nos hacían falta, ¿no? Bueno, de hecho creo que en un sistema 4x4 era... Ay, déjenme regreso porque bueno, ya no me puedo regresar, pero el número de incógnitas en total eran, no sé, era uno, dos, que son las concentraciones. La primera observabilidad eran tres, cuatro, cinco. No, pues sí, eran seis incógnitas, más bien. Bueno, ya lo corregiré después, ¿no? El chiste es que se entienda prácticamente. ¿Mm? Ok, entonces ya con esos datos, si teníamos este sistema de ecuaciones, bueno, sí, miren, fíjense, eran una, dos, tres, cuatro, cinco y seis incógnitas. Entonces, si tenemos ese sistema de ecuaciones, sustituimos los datos que nos hacían falta, ujú, y se obtiene prácticamente lo siguiente, ¿vale? Entonces, si ustedes se fijan, ahora sí ya tenemos un sistema 2x2. Entonces, bueno, yo no voy a explicarles aquí cómo resolverlo porque pues eso es algo que se ve en la secundaria, ¿no? O sea, sabemos que hay muchos métodos para resolverlo, ¿no? Uno de ellos es pues el método de eliminación, otro es el método de sustitución, otro es el método de igualación, otro es el método de Kramer, ¿no? También tenemos el método gráfico, hay otros métodos numéricos como el de Gauss-Jordan, perdón, sí, sí, Gauss-Seidel, Jacobi, perdón, el otro es Gauss-Jordan, ese se resuelve diferente, ese no es numérico según yo. Y bueno, ya si me equivoqué en algo, pues ya me corrigen. ¿No? Entonces, realmente, pues el sistema se puede meter a la calculadora, ¿no? Como por ejemplo la Casio, ¿no? La Casio Classwiz, en donde si ustedes se fijan, ujú, y digo, voy a hacer énfasis en esto, porque luego a veces como que se les complica, ¿no? Si ustedes se fijan, es prácticamente es como si fuera X, ¿no? Este también es X, y el otro, voy a cambiar de color, voy a poner el naranja, y este es como si fuera, por ejemplo, uy, no, creo que no. Mejor le pongo negro. Y este es como si fuera Y, ¿vale? ¿Sí? Y todo esto de aquí, de la izquierda,
Ajá, o sea, estos datos que nosotros tenemos prácticamente, de acuerdo a la próxima cosita. Entonces, si ustedes se fijan, todo esto que tenemos aquí vendría siendo que sus coeficientes, ¿sí? Este es el coeficiente de X, este es el coeficiente de Y, coeficiente de X, coeficiente de Y. Entonces, al momento de que, bueno, lo vamos a suponer, ya lo ingresamos a la calculadora, etcétera. Ujú. Entonces, una vez que se ingresa, pues prácticamente procedemos a resolverlo y estos son los valores que nos arroja. Y de esta manera resolvemos el problema. ¿Ok? Entonces yo espero que al menos pues hasta este momento pues no exista alguna duda o alguna pregunta, pero pues relativamente es sencillo. Em, Más adelante vamos a ver un problema que se resuelve un poquito diferente, en donde es más un problema conceptual que pues numérico, ¿vale? Entonces, pues nada, pues muchas gracias por su atención. Si les gustó el video y se entiende, pues denle like y pues compártanlo, ¿no? Para que pues les llegue a más gente. ¿Ok?